cordiales, una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienes su Biblia, vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 15. Leo yo este pasaje que dice así: Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédese sin casar, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, temas sobre la soltería, sobre el matrimonio y el divorcio, que es importante, Padre, entender, sobre todo hoy que vamos a hablar sobre el matrimonio. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender el mensaje de tu palabra. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes recuerdan, en pasaje anterior, en la semana anterior, estudio anterior, estudiamos sobre lo que nos dice la Biblia sobre la soltería, matrimonio y divorcio. La semana pasada hablamos sobre la soltería, hoy hablamos sobre el matrimonio. Y el matrimonio, pues, es la institución más antigua que existe porque fue establecida por Dios en el mismo jardín Edén entre Adán y Eva. El matrimonio es la base de la sociedad, pues ya que ésta está formada por familias y debe de ser tenida en alta estima por todos aquellos que contraen matrimonio. Ahora, sabemos que el tema del divorcio y el matrimonio a veces son difíciles de hablar porque existe mucha controversia. Vivimos tristemente en días en los cuales los valores morales han cambiado, la gente no tiene los mismos valores y no ven el matrimonio, ¿verdad?, como algo que debería de ser honrado. Ahora nosotros, hablando como cristianos, debemos de saber eso y debemos de entender, pues, que ese es un pacto que Dios estableció entre un hombre y una mujer para que éste se lleve a cabo hasta el día en que venga la muerte y sean separados. Ahora, recuerde una cosa, como cristianos, solo la palabra de Dios nos puede dar la perspectiva que es correcta y ayudarnos a darnos esa respuesta que nosotros, ¿verdad?, muchas veces deseamos tener. Debemos de aprender entonces a estar firmes en los principios que son correctos, que son morales y que no solamente nos ayudan a nosotros como familia, pero ayudan a la sociedad para que una sociedad pueda, obviamente, ¿verdad?, ser fuerte a través de las familias. Ahora pues, primeramente, parece ser que algunos de los primeros cristianos en la iglesia de Corinto tenían, ¿verdad?, ciertas preguntas. Ellos ya se habían casado y obviamente vinieron a conocer al Señor Jesucristo, fueron salvos y ahora ellos estaban conscientes, ¿verdad?, de esta nueva relación en Jesucristo. Ahora recuerde, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no sabían qué hacer y por eso le escriben a Pablo. Si usted recuerda el versículo 1, él comienza diciendo: en cuanto a lo que me escribisteis. O sea, ellos le hacen preguntas. Ahora, ellos obviamente creían, ¿verdad?, que ahora que tenían una relación con el Señor Jesucristo, pues se preguntaban tal vez si debían de divorciarse, de separarse de sus cónyuges que no eran creyentes, volverse a buscar un compañero que fuera creyente y así ellos creerían que estaban, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios. Ahora Pablo obviamente les da instrucciones y eso es lo que vimos. Dice aquí: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese, que no se separe tanto el hombre como la mujer. Ahora, entonces aquí pues
la pregunta que es, ¿qué debe de hacer un cristiano que está casado con un incrédulo? ¿Debe de permanecer casado o debe de divorciarse? Ya el versículo 10 nos está dando, ¿verdad?, la respuesta. Mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Ahora, vamos a ver cuáles son las condiciones. Porque dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Está hablando tanto al hombre como a la mujer creyente. O sea, fíjense que aquí lo que nos está diciendo es que debemos de permanecer juntos siempre y cuando sea posible. O sea, le habla a la esposa, le habla al esposo que es creyente, que se debe de quedar en el estado, ¿verdad?, que ellos están, pero, ¿verdad?, dice después, si el creyente, el que no es creyente, no está dispuesto a permanecer, entonces dice, pues permanezca o se separe de él. Lo que dice el versículo 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Ahora, el punto, mis hermanos, pues aquí que la escritura, la palabra de Dios nos enseña que una persona puede, ¿verdad?, crecer, puede creer y confiar en que Cristo puede cambiar a la otra persona para que la persona pueda ser salva y la persona pueda reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, eso es lo que dice el pasaje. Dice a los demás, digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no lo abandone. O sea, debe de permanecer. Ahora, la palabra pues nos manda y nos ordena que tenemos que tener cuidado cómo es que ahora como cristianos, cuando alguno de los que son creyentes tiene un esposo o una esposa que no es creyente. Ahora, es obvio que debemos de dar testimonio primeramente, debemos de aprender, ¿verdad?, a vivir la vida cristiana en nuestro hogar para que la otra persona pueda ver en nosotros, ¿verdad?, algo diferente. Por eso el versículo 14, ¿verdad?, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Ahora, la palabra aquí santificado tiene un significado especial, ¿verdad?, porque significa que Dios acepta este matrimonio y Dios lo bendice siempre y cuando, ¿verdad?, el que es incrédulo esté dispuesto a permanecer, ¿verdad?, en matrimonio con el que es creyente. O sea, aquí nos está diciendo, pues, Pablo, que el matrimonio no debe de disolverse, no debe de haber una separación. ¿Por qué? Porque Dios está aceptando a la pareja de la otra persona, a la otra persona que no es creyente. Siempre y cuando el incrédulo acepte, ¿verdad?, el hecho de que su esposo o su esposa es un cristiano y que ahora, ¿verdad?, él obviamente vive para el Señor. Si el que no es creyente, ¿verdad?, apoya a su esposo o apoya a su esposo en su lealtad a Jesucristo y a su iglesia, entonces dice, permanezca, no se separe. El cónyuge, ¿por qué razón? Mire, porque el cónyuge que es creyente va a influir en los hijos y en el esposo o la esposa de una manera espiritual y de una manera moral. Pablo dice pues que si Dios no aceptara eso, obviamente que los hijos serían ilegítimos, que ese matrimonio estaría deshonrando a Dios. Sin embargo, dice que si el incrédulo apoya a su esposo, o sea, viven juntos, a pesar de tener tal vez ciertas diferencias, Dios acepta que esa persona que está apoyando a su cónyuge, que es creyente, ¿verdad?, lo acepta. Por eso dice en cierta manera que lo santifica, lo da bendición. O sea, el matrimonio en esa familia es bendecida, ¿verdad? Dios trae bendición por medio de aquel que es creyente. Y también, hermanos, recuerden, incluye a los niños, a los hijos que uno pudiera tener. Esta es una enseñanza, mis hermanos, en que el creyente tiene un deber moral, ¿verdad?,
con su esposo o con su esposa que no es creyente y con sus hijos para que pueda darle testimonio, para, ¿verdad?, que pueda él o ella ser de bendición a través de su servicio y a través de su buen comportamiento, ¿verdad? Por eso aquí Pablo está diciendo, hey, permanezca unido. Fíjese que es triste cuando encontramos en un matrimonio de uno de los dos es creyente, ¿verdad?, que no está dando testimonio. Eso causa, ¿verdad?, separación en el hogar. Ahora, vamos a ser sinceros, existen matrimonios donde tristemente uno de los dos cónyuges, ¿verdad?, no quiere saber nada de Dios y le hace la vida imposible. Ahí es entonces, ¿verdad?, lo que dice Pablo en el versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante cosa, sino a que a paz nos llamó Dios. O sea, ¿verdad?, cada uno, ¿verdad?, va a dar cuenta a Dios. Ahora, ahí es donde hoy en nuestros días hay ciertas preguntas. Una de las preguntas que la gente me ha hecho dice, ¿es mi matrimonio válido si me casé en una religión diferente al cristianismo? Es válido, ¿verdad?, siempre y cuando usted lo haya hecho de una manera correcta. Si lo hizo, ¿verdad?, de la manera civil, es correcto. Otros me han preguntado, si solo hice la ceremonia civil, ¿verdad?, estoy casado, es lo mismo. Si usted se casó ante un juez, su matrimonio es válido porque usted lo hizo ante una autoridad. Ahora, otros me han preguntado, ¿son los votos personales cuando una pareja se hacen votos mutuos, ¿verdad?, hacer los votos, lo mismo que hacer votos ante Dios o ante un juez? Ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque recuerde, el vivir en común acuerdo no es algo que podamos encontrar en la Biblia. Si usted va a las costumbres hebreas, usted lee la palabra de Dios, siempre había un proceso en el cual se comprometían para darse en matrimonio, tenían que esperar un tiempo, llegaba el momento en que la relación, ¿verdad?, se hacían los pactos, se comprometían el uno con el otro junto con las familias, había testigos y eso obviamente es también lo que hoy debemos de hacer nosotros. Ahora, yo siempre le digo a ciertas personas, si ustedes quieren casarse de verdad, quieren hacerlo correctamente, obviamente, ¿verdad?, háganlo de una manera en la cual, ¿verdad?, debe de haber envuelta una, ¿verdad?, a autoridad terrenal. Y en este caso, entonces, si una persona simplemente está viviendo juntos, es importante que si son cristianos, hagan sus votos delante de Dios, se comprometan delante de la ley de los hombres, ¿verdad?, y honren al Señor Jesucristo. En segundo, vamos a ver algunas de las realidades sobre el matrimonio y lo que la Biblia nos enseña. Primeramente, recuerde, hablando del matrimonio, fue establecido por Dios y fue dado a la humanidad. En Génesis 2, 22 y 24 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto será hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, pues, vemos aquí que primeramente, ¿verdad?, una de las realidades del matrimonio es que fue establecido por Dios. No es algo que es de invención humana. Como Dios lo estableció, eso es correcto, eso es lo que debe de ser. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios, recuerde, en su infinita sabiduría, le dio al hombre una pareja, ¿verdad?, de su misma especie, porque Adán no encontró, ¿verdad?, entre los animales algo idóneo para él. El hombre, ¿verdad?, tiene una capacidad diferente y superior a la capacidad de los animales, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en el plan de Dios, el hombre y la mujer, fíjese, fueron creados a su imagen, a la imagen de Dios. Dice el pasaje, cree Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
varón y hembra los creó. O sea, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? A diferencia de toda la creación, son o somos portadores de la imagen de Dios. Ahora, eso también encierra una verdad. Cada uno, el hombre, la mujer, tienen una función diferente que debe de ser entendida, ¿verdad?, por la pareja. Es lo que llamamos en teología, ¿verdad?, lo que se llama una relación complementaria. Tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen de Dios, pero cada uno tiene su función. Ahora, entendamos por qué razones Dios instituyó el matrimonio. Bueno, Dios instituyó el matrimonio por diferentes razones. Dijo ahí, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios instituyó el matrimonio para que ni el hombre ni la mujer estuvieran solos, para tener compañía. Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder a disfrutar de la vida íntima. Dios estableció el matrimonio para procrearse. Dios instituyó, ¿verdad?, el matrimonio para que se complementaran el uno con el otro, para que el hombre protegiera a su esposa, para que ellos, ¿verdad?, pudieran ejemplificar a Cristo y a la iglesia. Todas esas son cosas importantes. Fíjese que ahí, dentro de esto, podemos ver la sabia y misericordiosa provisión de nuestro gran Dios para cada uno de los seres humanos. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Podemos ver, fíjese, cómo Dios, mis hermanos, en su misericordia, en su amor, suple para las necesidades de la humanidad de una manera sabia, de una manera que es correcta. Y vemos entonces cómo en el jardín de Edén, Adán y Eva, ¿verdad?, fueron formados, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y vemos cómo nace la familia y cómo de la familia, ¿verdad?, se hacen comunidades y la sociedad está formada, como dije anteriormente, de familias. La familia, pues, es la primera organización, ¿verdad?, que Dios da a la humanidad, y por eso es que debe de ser respetada, por eso es que debe de ser puesta en gran estima, y por eso es que nosotros los creyentes debemos, mis hermanos, buscar, honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Ahora, otro punto importante, mire, es que Dios lo establece entre un hombre y una mujer. Cada integrante tiene su propio papel. Desde que Dios instituyó el matrimonio por milenios, no se había hecho un cambio hasta que tristemente en estos últimos años, ¿verdad?, en algunos países o en muchos países se ha cambiado la definición de un matrimonio. O sea, en que un matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer indisoluble. Pero tristemente hoy, en nuestros días, ¿verdad?, un matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo y, ¿verdad?, y puede disolverse. Esa no fue la intención. Fíjese que en Mateo, si usted recuerda, cuando digo no fue la intención de Dios, en Mateo 19, 4 al 6 dice, Él respondió Jesucristo y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio y varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ya no son así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjese cómo ahí nos habla, pues, cómo Dios, ¿me entiende?, en su plan maravilloso lo estableció de esa manera. Nosotros sabemos hoy en día, mis hermanos, que nosotros hoy en día sabemos que nuestra sociedad sufre gravemente, ¿verdad?, por causa de tanto divorcio que existe. Los hijos, el hombre, la mujer, se separan y hay una fragmentación que es grave y afecta a nuestra comunidad, afecta a nuestra sociedad. La mujer, fíjese, tiene su propio papel. La mujer, ¿verdad?,
es tierna, la mujer es compasiva, la mujer, ¿verdad?, le gusta el hogar, es más sensible que el hombre, es más cariñosa. Fíjese que no solamente eso, pero fíjese cómo la mujer, ¿verdad?, fue formada por Dios con una función de poder procrearse. La mujer, ¿verdad?, tiene esa función de poder, mis hermanos, llevar la vida, extender la vida, procrear, tener esas criaturas. Y es algo que Dios lo estableció de esa manera. Ahora, el hombre también, ¿verdad?, es diferente. El hombre, ¿verdad?, fue hecho para proteger. El hombre fue hecho para resolver más los retos. El hombre fue hecho para salir del hogar, para proveer, para ser líder, ¿verdad?, y establecer un buen matrimonio. Ahora, yo entiendo que por causa del pecado, por causa de diferencias que muchas veces no podemos nosotros, ¿verdad?, arreglar y humillarnos. Tristemente, a veces tiene que haber una separación, un divorcio, que eso lo vamos a ver más en otros estudios, pero eso, fíjese, no estaba en el plan original de Dios. Dios no tenía, ¿verdad?, eso en plan. Por eso dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios estableció entonces el matrimonio para que tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, juntos pudieran, fíjese, sojuzgar la tierra, juntos pudieran, ¿verdad?, procrearse y pudieran educar a sus hijos. Claro que esto debe de ser hecho con un correcto liderazgo. El hombre debe de guiar a su esposa, a sus hijos. El hombre debe de proteger a la familia. Y cada uno, ¿verdad?, debe, mis hermanos, de, ¿verdad?, hacerlo para honrar al Señor Jesucristo. Dios lo hizo, ya lo dije, pero repito, Dios lo hizo para la reproducción de la raza humana. La mujer, ¿verdad?, es la única que puede concebir o que puede quedar embarazada. Y fíjese que Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque esa relación que la mujer, lo he dicho en otros estudios, la relación que la mujer tiene con su bebé, con su criatura durante esos meses de embarazo, es algo maravilloso y sorprendente. Esa es de gran importancia, puesto que existe, ¿verdad?, una relación que se va desarrollando entre el bebé, la mamá, el papá. Y todo eso, fíjense, si nosotros podemos implementarlo y vivirlo y luchar por ello, vamos a desarrollar familias que puedan honrar y que puedan glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos aquellos, ¿verdad?, que luchan en separar al matrimonio, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra, ¿verdad?, de lo que Dios ha ordenado. Ahora, como dije yo, tristemente a veces no queda otra opción, ¿verdad?, que separarse. Pero fíjese cómo al pasar eso, ¿verdad?, se rompe con el plan de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a honrarle, a glorificarle. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos formar matrimonios entonces que honren a Jesucristo y sean de ejemplo a otros? Eso será entonces, ¿verdad?, lo que se llama mi conclusión, pero esta conclusión le pido que tenga paciencia, va a ser un poco larga porque tengo varios puntos. O sea, ¿cómo podemos formar pues matrimonios que honren a Jesucristo y sean de ejemplo a otros? Primeramente, recuerden, hemos sido llamados, ¿verdad?, un hombre, una mujer, hemos sido llamados a tener respeto el uno por el otro. En Efesios 5:21 se nos dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, muchos ahí dicen, bueno, entonces tanto el hombre debe de someterse a la mujer al hombre. Hermanos, fíjense lo que dice este autor. Este autor dice que la palabra someteos literalmente significa estar debajo de un rango. O sea, es una palabra militar y habla de la forma en la cual un ejército está organizado por niveles de rangos. O sea, estaban los generales, los coroneles, los comandantes, los capitanes, los sargentos y los cabos y luego los soldados rasos. Así que dice pues
que hay niveles de rango y que hay la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango mayor. Pablo entonces aquí está diciendo que cada uno aprenda a estar sujeto bajo la autoridad. El hombre debe de estar sujeto a la autoridad de Dios porque va a dar a cuenta por su familia. Y la esposa y el esposo deben de estar juntos trabajando. Y la mujer también debe estar sujeta a la autoridad de su esposo. Los hijos a la autoridad de sus padres. Ahora, hoy en nuestros días se nos enseña que la mujer es igual que el hombre, tiene los mismos derechos, pero recuerden, no se trata, ¿verdad?, de que el hombre, tristemente, que el hombre, ¿verdad?, debe de pisotear a la mujer. No está diciendo simplemente por tener más autoridad, debe de guiar a su mujer. Ahora, tristemente, por causa del pecado, ¿verdad?, ha habido abuso y habrá abuso cuando un hombre no quiere, ¿verdad?, honrar al Señor. Fíjese que en el respeto tenemos que aprender a ver los gustos de la otra persona, la manera en que se hacen las cosas, aprender a conocer la personalidad de mi esposo, de mi esposa, entregar a Dios, fíjese, aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar y aprender a cambiar aquellas que podemos cambiar. Y eso es donde se le pide al Señor sabiduría y discernimiento. Recordemos, mis hermanos, amigo que me escucha, que Dios odia el divorcio, por lo tanto, no debe de ser una opción para nosotros. Dice en Malaquías 2:16, yo detesto el divorcio, dice Jehová Dios de Israel. Para nosotros, el divorcio, ¿verdad?, no debe de ser una opción, sino, como dice la palabra, hasta que la muerte nos pueda separar o nos separe. Vamos a hacer lo imposible, vamos a luchar por mantenernos unidos en matrimonio con la ayuda de Dios, con su misericordia y obviamente con nuestro esfuerzo mutuo. Ahora, como dice Pablo aquí, si la persona no quiere vivir, ¿verdad?, en paz, dice, entonces pues, ¿verdad?, sepárese, pero dice, tenga cuidado, no se vuelva a casar, porque fíjese que en el día de mañana puede ser que la persona se arrepienta y busque restaurar ese matrimonio. En cuanto a cómo podemos formar matrimonios que honran a Jesucristo, es que debemos de aprender también esto. Mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, es la primera persona en mi vida después de que me casé. En Génesis 2:14 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, tenemos que entender que una vez que nos casamos debemos de formar nuestra propia familia. Lo que se dice, debemos de cortar el cordón umbilical que estaba atado con los padres. Ahora que me casé como esposo, mi prioridad, ¿verdad?, es mi familia, mi esposa. No está diciendo que me olvide de mis padres o de nuestros padres. Lo que está diciendo, ¿verdad?, que ahora mi prioridad es la de ver por mi familia. Ver por mis hijos. Debo ahora de formar un hogar. Aprender, ¿verdad?, que un día yo también voy a permitir que mis hijos formen sus hogares y que ellos, ¿verdad?, formen un nuevo matrimonio y yo obviamente guiarlos, darles consejos. Nosotros podemos recibir de nuestros padres consejos, podemos nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, a escucharlos. Pero siempre el matrimonio está formado por el hombre y la mujer y debemos de resolver nuestros problemas siempre nosotros. Si tenemos que preguntar, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos a nuestros padres, pero siempre, ¿verdad?, hablar con la verdad y con lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos recordar para formar un matrimonio, ¿verdad?, que honre al Señor Jesucristo, que Cristo debe de ser el centro de nuestra relación. O sea, sin Él no hay una relación segura y no le podemos honrar. Y dice que todos nuestros logros, todo aquello que nosotros hacemos como pareja, lo debemos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él se manifiesta en nuestras vidas.
Fíjese cómo, ¿verdad? En el matrimonio, cómo muchos de nosotros, mis hermanos, hemos llorado juntos, hemos sufrido juntos, hemos reído juntos, hemos, ¿verdad? Procreado a nuestros hijos juntos y podemos ver la mano de Dios en nuestro matrimonio a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras imperfecciones, porque dos pecadores se unen. Pero cuando esos pecadores quieren honrar al Señor Jesucristo, el matrimonio, ¿verdad? Cambia. El matrimonio, ¿verdad? Funciona porque tienen a Cristo Jesús. Nunca debemos de olvidar. Y por último, debemos recordar, fíjese, uno de los consejos que yo siempre le doy a parejas que van a casarse, que pasan, ¿verdad?, por la consejería matrimonial, es que la humildad es una de las virtudes más importantes que se debe de desarrollar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay momentos muy difíciles en el matrimonio y hay momentos en los cuales si nosotros no nos humillamos es cuando nos separamos, es cuando decimos no me importa, abandono esto. Y ahí fíjese que cuando aprendemos a humillarnos y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos permita a quebrantarnos, eso va a hacer, ¿verdad?, que nuestro matrimonio, mis hermanos, funcione y que honre a Dios. Debemos darle gracias a Dios, pues, por su misericordia y por su gracia en nuestras vidas. Solamente en nuestros días, hermano, hermana, amigo que me escuchas, ¿verdad?, nuestros matrimonios van a estar seguros siempre y cuando, ¿verdad?, busquemos honrar al Señor Jesucristo, nos humillemos, ¿verdad?, y entendamos que Dios lo estableció para poder honrarle y glorificarle y poder llevar sus planes, ¿verdad?, a cabo. Con eso en mente, pues vamos a orar. Padre, te agradecemos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de haber estudiado tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado grandemente en nuestras vidas. Te pedimos, pues, que nos permitas seguir adelante. Te pido por aquellos, Padre, que están pasando por dificultades en su matrimonio. Dales, Padre, discernimiento y sabiduría, humildad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.